Continuando con el asunto de San Martín y la masonería. Tras todo lo relatado, podemos determinar que es suficiente eso, lo relatado, para determinar que no era masón. Pues hay quien realmente lo cree. Y dicen, desde que se han buscado en vano documentos, objetos y recuerdos en las logias de Inglaterra, Francia y Bélgica, y teniendo en cuenta que ningún acto de San Martín durante su largo destierro puede sindicarse como masónico, lo razonable, discreto y honesto sería concluir que San Martín no mantuvo vinculación alguna con la masonería internacional ni estuvo jamás en sus planes específicos. Ya está. Insisto, a mí personalmente me importa un pimiento. No me importa. Me importan otras cosas que son las que pretendo exponer. Pero siguiendo por el asunto, por su parte, Bartolomé Mitre, gran maestre de la masonería argentina, afirmó que la logia Lautaro no formaba parte de la masonería y que su objetivo era solo político. Todos los informantes, todos, masones. Como masones eran los componentes del Círculo de San Martín. Sin embargo, Carlos Alvear, en carta fechada en Londres el 28 de octubre de 1811 y remitida a Rafael Mérida, presidente de la logia número 4 de Caracas, expone: habiendo llegado a esta ciudad con los hermanos Zapiola, San Martín, Mier, Villa Urrutia y Chilabert, hemos fundado por orden de la logia número 3 una con el número 7 y hemos recibido a los hermanos que acompañan la lista que va con el número 4. Queda de presidente de la logia número 3 el hermano Ramón Eduardo Anchoris. Masones también. Eso, el que lo dice también es masón. Y Raúl Palacios, en su obra 42 años de San Martín en la masonería, señala que en carta enviada por el general Zapiola al general Bartolomé Mitre, en contestación al cuestionario que este último le hiciera, en ella dice que en Londres asistió a la sociedad establecida en la Casa de los Diplomáticos de Venezuela, donde fue ascendido al 5º grado, como lo fue el general San Martín, y que ésta estaba relacionada con la de Cádiz y otras. Con un dato añadido, que enmarca la actuación de San Martín. Cuando dejó el ejército, fue pasaportado a Inglaterra en un bergantín inglés y luego recibió unos medios de pago que podía recurrir en caso de apremios financieros. ¿Quién se mostró tan generoso? El hombre que ayudó a San Martín a salir de España para ir a Londres y de allí partir rumbo a Sudamérica era un masón de nota, James Duff, que había sido admitido a la masonería en la logia Sant Andref número 52 en Banff el 28 de enero de 1802. Cierto es que ni las declaraciones de Enrique Martínez y de José Matías Zapiola ni la carta de Alvear son firmadas por San Martín. Entonces, Martínez, Zapiola y Alvear pretendían dejar para la posteridad una falsa afiliación de quien en esos momentos no era nadie. Tal vez. Nos encontramos ante una serie de afirmaciones y negaciones del mismo hecho provenientes de elementos pertenecientes a la misma secta. ¿A cuál de ellos debemos creer? ¿Nos atenemos al hecho de que la logia Lautaro no dejó correspondencia para afirmar que no era masónica? Bien, aceptémoslo. ¿Nos atenemos a la simbología masónica que utilizaba San Martín en sus escritos? Pero es que su principal biógrafo, Bartolomé Mitre, emite un juicio que conviene sacar a colación. Y dice Mitre, San Martín tenía siempre dos cuerdas en su arco, una visible y otra oculta. Por una tendencia de su naturaleza compleja, positiva y de pasión reconcentrada, a la vez que todas sus ideas se traducían en acciones, se entregaba a elucubraciones solitarias, dando gran importancia a los manejos misteriosos. Su organización de la logia, de su plan de guerra de Zapa antes de atravesar los Andes, sus trabajos secretos para preparar la revolución del Perú, sus tentativas de pacificación con los realistas haciendo intervenir las influencias de la masonería, y por último sus planes secretos de monarquía dan testimonio de esta propensión. Era, pues, natural que a sus trabajos públicos acompañase algún trabajo subterráneo en la sombra del misterio. Lo dice Mitre. Observamos así que Mitre también reconoce en San Martín influencias en la masonería.
Y se nos ha repetido hasta la saciedad que las organizaciones a las que pertenecía, en concreto la logia Lautaro, no eran masónicas, aunque utilizasen ritos masónicos, para conservar el necesario secreto de sus deliberaciones. Así como que ser masón no era condición necesaria ni suficiente para ser miembro de la logia Lautaro. Pero es que hasta el mismo nombre de la logia, Lautaro, tiene manifiestas reminiscencias de corte masónico. Todo hace indicar que forma parte del lenguaje críptico que con tanta frecuencia usaba la masonería. Y casualmente también José de San Martín. Siendo así, Lautaro vendría a significar lo que fue la campaña de los Andes y que no es otra cosa que la campaña de Chile. Una de las normas de la asociación establecía que si uno de sus miembros ocupaba un alto cargo en el gobierno, no podía tomar resoluciones graves sin consultar con la logia. Específicamente, el jefe de gobierno no podía designar gobernadores, generales en jefe, embajadores, jueces superiores o dignatarios eclesiásticos, ni castigar a otro masón sin el acuerdo de los otros logistas. Como la logia aconsejaba que los principales empleos se proveyesen en personas que gozasen de buen predicamento, otra norma obligaba a los hermanos a esforzarse para adquirir buena consideración pública. Si alguno de los masones fuese designado general o gobernador, podría crear una sociedad dependiente de aquella, compuesta de un menor número de integrantes. Bien, eso a la Lautaro de Buenos Aires seguiría la Lautaro de Córdoba, que fundó en 1814, la Logia del Ejército de los Andes en agosto de 1816, la Logia Paz y Perfecta Unión de Lima de 1821. Y cuando dio por terminado su cometido en América, frecuentó en Londres las logias San Andrés número 52 y San Juan Operativo número 92, para incorporándose más tarde a la Logia Perfecta Amistad de Bruselas, que abandonará para incorporarse a la Logia Éveil de Boulogne-sur-Mer, en Francia. Los seguidores de la teoría que afirma la no filiación masónica de San Martín abonan su creencia afirmando que San Martín actuaba como católico declarado, pero olvidan que esa actuación no es precisamente así antes de 1815, cuando con ocasión del Congreso de Tucumán, sus postulantes constataron que con los postulados de la masonería era dudoso su triunfo. Es a partir de ese momento cuando lleva a cabo acciones que lo representan cercano a la teología católica. Y es esa actuación pública posterior la que sirve de base a sus panegiristas para negar las evidencias que otros muestran. Así, en base a una actuación exterior que le fue impuesta a partir de ese momento y que tan excelentemente representó, afirman: tampoco fue un enemigo de la Iglesia Católica y, por el contrario, cuidó la vida religiosa y persiguió la blasfemia en sus soldados con un celo de inquisidor tan extremo que no existe ejemplo igual en un general americano. Y lo que es más decisivo todavía, puso el ejército de los Andes bajo la protección de la Virgen del Carmen. La pregunta es si ese exceso de celo no es justamente prueba de su real pertenencia a la secta. Al fin, es Inglaterra quien impone sus métodos y sus soluciones, y la masonería no es más que un método, hoy en desuso. Cáscara muerta que sigue cumpliendo una función principal: distraer la atención para poder seguir actuando con nuevas armas en el sometimiento de la humanidad. Pero es que ese arma hoy es magistralmente utilizada para desviar la atención de las víctimas, que son atacadas y esclavizadas mediante el uso de otras armas que han suplido y aumentado las funciones antes desarrolladas por la masonería, cuáles son la Comisión Trilateral, la banca internacional, las multinacionales, la ONU, el Club Bilderberg, la Comunidad Europea, todas al servicio del mismo enemigo. Y sigue sin existir un documento que certifique la pertenencia de San Martín a la masonería, como sigue sin aparecer un documento que certifique que era hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras. En cualquier caso, estos datos hacen necesaria una buena dosis de voluntad para negar la pertenencia de San Martín a la masonería, máxime cuando en 1812 y junto a los reconocidos masones Alvear y Zapiola funda la Logia Lautaro, que inmediatamente es protagonista en el golpe de Estado del 8 de octubre. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.